Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Como ustedes podrán ver, es un gozo poder estar aquí en el edificio de la iglesia, y esperamos que dentro de pocos días o pocas semanas ya algunos de ustedes puedan estar acompañándonos. Tenemos un aforo máximo de 25, así que vamos a estar poniendo el día sábado anterior a ese día en WhatsApp. Va a quedar abierto para que ustedes digan los que desean venir a congregarse. Como les digo, vamos a avisarles cuándo esto va a ser, y así ustedes se van a inscribir y de ese mismo modo van a ir turnándose domingo a domingo. El sermón va a ser grabado y se va a transmitir por la tarde, porque fue imposible conseguir internet para este lugar. Bueno, vamos al Señor en un momento de oración. Les pido que cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias por sus bondades, damos gracias por su compañía y por sobre todo por la salvación que usted nos ha entregado en Jesucristo, su Hijo. Y no solo eso, Señor, sino que toda la misericordia que usted muestra para nosotros, sus hijos, Señor, que muchas veces no actuamos como quisiera usted que lo hiciéramos. Sabemos, Señor, que usted es grande en misericordia, tardo para la ira, grande en amor, pero también se agrada, Señor, de cuando sus hijos le obedecen. Le pido que este sermón llegue a cada uno de los que están escuchando, y si hubiera alguien sin Cristo, que hoy día también sea el día de salvación. Porque en nombre de Cristo pedimos esto. Amén. El tema de hoy es firmes y adelante. Y el texto se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2:15, donde dice: así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es el título, por supuesto, de un himno. Este himno en inglés es titulado Onward, Christian Soldiers, que traducido significa adelante, soldados cristianos. Fue escrito por Sabine Baring Gould en 1864. La traducción al español quedó como firmes y adelante y fue hecha por Juan Bautista Cabrera. No creo que sea coincidencia el Bautista, ¿no es cierto? Es un hermoso himno y quisiera leerle la primera estrofa porque quiero centrarme en dos estrofas de este himno. La primera estrofa dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Según las Escrituras, esta es una de las características del justo.
podríamos decir. Es una de las características que debiera tener el cristiano. Si ustedes van al libro de Job, capítulo 17, versículo 1 al 8, lo pueden leer, pero me interesa el versículo 9, donde dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Y esto es porque nosotros creemos y no retrocedemos ante esta certeza. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es importante, es importante. Nosotros, en el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos cambió la vida. La Escritura dice que las cosas viejas pasaron y de ahí en adelante todas fueron hechas nuevas. Nuestro modo de ver el mundo debió haber cambiado desde ese instante. Pero Dios sabe que a algunos les cuesta un poco más que a otros acostumbrarse al cambio que debe haber, acostumbrarse a ceder partes de su vida al control del Espíritu Santo, a dejar, al fin de cuentas, que sea Dios el que conduzca nuestras vidas. Ojalá que todos pudiésemos ser como Pablo, ¿se acuerdan? Él iba en una dirección persiguiendo a la iglesia de Cristo, tuvo un encuentro personal con Jesús y su vida dio un vuelco en 180 grados y aquel que era el perseguidor se transformó en el evangelista, en el comunicador, en el apóstol Pablo. De verdad, nuestra vida debiera ser un cambio. Nuestra vida debiera ser tan distinta a como éramos antes que la gente se diera cuenta de que algo pasó en nosotros. Pero, tal como dice este hermoso himno, firmes y adelante, huestes de la fe. Dice que el himno nos da un ánimo. No importa las cosas que sucedan a nuestro alrededor, debemos saber que con Cristo somos más que vencedores. El primer punto dice, por lo tanto, debemos entender que seremos nosotros librados de nuestros temores. Yo creo que no hay ningún soldado que frente a la inminencia del combate se sienta tranquilo. Todos los que han visto películas de la guerra, siempre en el preámbulo existe un nerviosismo tal que la gente se desconcentra totalmente. Pero en el caso del cristiano, debemos saber que el Señor nos va a librar de estos temores cuando nosotros busquemos el rostro del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros estamos mirando el mundo a nuestro alrededor, lo único que nos va a producir es congoja. Si nosotros estamos mirando las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, lo único que nos va a producir es nerviosismo, ansiedad. Y la Biblia nos dice que debe ser todo lo contrario. Debemos saber que hay alguien que es el más poderoso que está con nosotros y que Él sabe librar a los suyos. Fíjense lo que dice el Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y eso es cierto. Haga la prueba. Si usted está ansioso, si usted tiene un temor, si usted tiene una preocupación, busque el rostro del Señor. Acérquese al Señor. Entréguele esa carga al Señor y usted va a ver cómo las cosas cambian, cómo viene una paz al corazón, una paz que no tiene nada que ver con lo que sucede a nuestro alrededor. Y esto sucede porque en el momento en que le entregamos al Señor el control, reconocemos que Él es el que pelea las batallas por nosotros. Por lo tanto, solamente queda esperar en Él. Si uno lee la Biblia en el Antiguo Testamento, se da cuenta que muchas veces el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, la nación hebrea, se enfrentaba con enemigos descomunales. Imposible que ellos pudieran vencer. Pero cuando se entregaban en las manos del Señor, el Señor era siempre el que luchaba por ellos y le entregaba a sus enemigos a sus pies.
Ese es el Dios que también tenemos nosotros. En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 8, dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. En ese momento ellos estaban enfrentando un terrible enemigo, pero el rey les dice con toda certeza, bueno, el enemigo tiene el brazo de la carne, tiene el poder, tiene muchas cosas a favor. Sin embargo, con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Saben, Dios no hace acepción de personas. Y así como estuvo con su pueblo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en esa antigua dispensación, también está con su pueblo en esta nueva dispensación de la gracia. Está contigo, está conmigo, está con cada ser humano que ha rendido su vida a Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador. Dios sigue estando con nosotros. Y eso no es todo, sino que en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 40, el Señor lo deja muy claro, y quiero tomar principalmente los versículos 39 y 40, donde se lee lo siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así como ellos vieron tantas veces obrar el brazo fuerte de Jehová a favor de ellos, hoy día también nosotros lo podemos ver. Y partiendo por la obra del Señor Jesucristo, terminada en la cruz del Calvario, habiendo resucitado de la muerte después de los 3 días, como dicen las Escrituras. Él nos entregó algo mucho mejor. Aquellos veían la liberación, aquellos veían hacia el futuro lo que Dios iba a hacer con ellos. Nosotros podemos ver hacia atrás cómo Dios ha obrado y sigue obrando con cada uno de nosotros. Como hijos del Señor, Él nos protege. Como hijos del Señor, Él es el jefe soberano. Como hijos del Señor sabemos que Él va a darnos la victoria. En Josué 11, versículo 6 dice: mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana, a esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Es decir, le iba a dar la victoria absoluta a su pueblo. ¿Y cuál es el consejo del Señor? No temas. ¿Cuál es el consejo de Dios para ti el día de hoy? No temas. Incertidumbres. Muchas cosas pueden venir a tu vida. Sin embargo, son tiempos en que tenemos que estar mucho más tomados del Señor, sabiendo que Él es el que está en control de todo lo que está pasando. Así que, si somos más que vencedores, es por aquel que está en nosotros. En Romanos 8, 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De esta manera, hermanos, nuestro testimonio debe verse como ese pendón, como ese estandarte, como ese baluarte. ¿Ya? Aquí dice en el himno: y la regia enseña, tremolando está. Se refiere justamente a esa enseña real, a ese baluarte, a ese pendón de Cristo en nuestra vida. Tiene que estar al aire frente al enemigo que trata de actuar en contra del Señor. El enemigo tiene que saber que somos cristianos. No existen los cristianos del servicio secreto, todo lo contrario. El cristiano ha de mostrarse cristiano ante este mundo y ante el enemigo invisible al cual nosotros nos enfrentamos, enemigo que ya ha sido derrotado por Cristo. Por eso que debemos tener este ánimo, ¿ya?, de seguir firmes y adelante.
La cuarta estrofa de este himno dice: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. No nos olvidemos. Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica que tienen que estar firmes reteniendo la doctrina. Ese es el texto que encontramos esta mañana, ¿no es cierto? Que retengan la doctrina que habían aprendido. No importaba lo que pasara alrededor de ellos. El llamado era permanecer en la enseñanza de Cristo. El mundo, dice la Biblia, pasará, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Lo que Él nos ha prometido, lo que Él está por hacer y ha hecho por nosotros es algo eterno. Ahora, el apóstol Pablo en su carta a los hermanos en Filipo los exhorta también a regocijarse en el Señor. Este regocijo, para muchos estudiosos de la epístola de los filipenses, dicen que es el tema central de esta carta a los hermanos de aquella iglesia. Muchas cosas podían pasar, pero siempre la idea es de estar regocijándose en el Señor. Ya no importa lo que suceda en nuestro entorno, nosotros sabemos en quién hemos creído y eso debe ser el motivo de nuestro regocijo. Ahora, en tercer lugar, no solamente somos vencedores por aquel que está en nosotros, sino que también podemos entender cuál es nuestra posesión más preciada. En el capítulo 13 el apóstol exalta al Señor Jesucristo como aquella posesión más preciada que podemos tener en nuestra vida. ¿Sabían ustedes? Nos pueden quitar todo, menos a Cristo. ¿Ya? Hay un corito de los niños que habla que yo le alabo al Señor de corazón, yo le alabo con mis manos, yo le alabo con mi voz, y así va diciendo cómo uno alaba al Señor. Y después dice, pero si me faltaran las manos, dice, yo lo alabo con los pies. Y si me faltaran los pies, yo lo alabo con mi voz. Y si me faltara mi voz, es que ya me fui con Él. Entonces, pueden quitarnos todo, excepto arrebatarnos a Cristo. Entonces, esa es nuestra posesión más preciada. Dice la Biblia, hablando Pablo, pero cuántas cosas eran preciadas para mí, o cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Ya? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué razón? Por amor a Cristo. Y continúa el versículo 8 y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no reteniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto nos hace recordar la parábola dicha por el Señor ahí en Mateo 13, versículo 45 y 46, donde se lee, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así como ese mercader vendió todo para tener esa perla de gran precio, nada de lo que poseemos puede compararse con el hecho de que Cristo mora en nuestro corazón. En cuarto lugar, el cambio que se origina. Es en este capítulo donde el apóstol expone quién era él antes de conocer a Cristo y quién fue después de haber aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Su linaje,
habla de su linaje dentro de la tradición judía, un linaje que era admirado por otros judíos, pero con sus propias palabras dice que una vez que conoció a Cristo y la verdad, todo lo demás lo consideró como basura. Eso lo pueden leer ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. En palabras del escritor de este himno, dice: tronos y coronas pueden perecer. Cuando el día del juicio llegue, no importará el país, ni cuántos doctorados pueda tener la persona, ni cuántas empresas puede haber fundado, o cuántos libros haya escrito, o cuántas posesiones materiales tengamos. El hombre más poderoso de esta tierra, si no obedeció la voluntad de Dios, simplemente obtendrá un lugar de condenación eterna, un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Volviendo a las palabras del himno, dice: nada en contra suya, nada en contra de Cristo, prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. En estos versículos finales, Pablo nos muestra la forma de seguir este camino al cielo. Es simple, y nos dice él: estamos con Cristo o en contra de él. Fíjense cómo lo expresa él. Dice en Filipenses 3, 17 al 19: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo está diciendo, en otras palabras, estén con nosotros y con aquellos que le han enseñado a través del ejemplo lo que es la voluntad de Dios, y no como otros que se han transformado en enemigos de la cruz de Cristo. Pablo fue uno de los grandes soldados del Señor Jesucristo. Él dejó una vida que desde el punto de vista de los judíos era una buena vida. Hoy en día no necesitamos que el Señor Jesucristo se nos aparezca a través de una luz cegadora para creer en Él. Eso ya le ocurrió a Pablo y la Biblia lo afirma así, ¿no es cierto? Ahí en Hechos 22, versículos 6 al 15 dice: pero aconteció que yendo yo, el testimonio de Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Un cambio en la vida de Pablo, un cambio total. Ser testigos. La iglesia de Cristo siempre va a permanecer.
La palabra de Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Dice en 2 de Pedro 1:3 que todo lo que necesitamos saber para la vida y para la piedad, en otras palabras, todo lo que necesitamos saber para vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Una vez que él obedeció el Evangelio, puso su vida, estoy hablando de Pablo, en las manos del Señor. Y todos nosotros como cristianos debiéramos tener esa actitud. Mi esperanza es justamente que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Pablo en esta carta a los hermanos en Filipo llama a que sientan como Cristo, a que piensen como Cristo, a que actúen y vivan como Cristo. Hoy día esas mismas enseñanzas son las que leemos en esta epístola. Y debemos entender que esa es la forma que Dios desea que tú y yo vivamos. Hemos sido añadidos, después de haber creído en Cristo, por medio del bautismo, a su cuerpo, que es la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46 al 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una actitud como la que Pablo tenía nos va a llevar justamente a actuar de esa manera. Congregarnos cuando sea necesario, cada vez que podamos, en estos momentos de pandemia, unirnos a través de Internet, y cuando ya se pueda participar de las reuniones presenciales. Y dice que la Biblia va a añadir a la iglesia. Dice la Biblia que el Señor va a añadir a la iglesia cada día a los que van a ser salvos. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Desgraciadamente, allá afuera hay distintos tipos de personas. Los que nunca han oído el Evangelio es un grupo importante. Nunca han escuchado la verdad del Evangelio. Y me refiero a no solamente a lo que entendemos que es el Evangelio, sino que a todo el consejo de Dios, como dice Pablo. Están también los que han oído parte, pero no creen, no quieren creer en Él a causa de un pastor, a causa de un sacerdote, a causa de un líder que ha enseñado algo distinto a lo que son las Escrituras. Están también los que oyeron y no obedecieron. ¿Por qué? Porque no les gustó y decidieron volver a sus creencias y tradiciones anteriores. Están los que oyeron, obedecieron y siguen en la iglesia, pero no practican lo aprendido. Y finalmente están los que oyeron, los que obedecieron y viven de acuerdo con lo que el Señor mismo ha enseñado. Ojalá que seamos de este último grupo. Todo cristiano debe estar ubicado en ese último grupo. Aquellos que oyeron, obedecieron y viven de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Todos los demás tipos de personas necesitan del último tipo, de este último grupo, para guiarlos a creer en Jesús y ciertamente
conducirlos en el camino de la vida y de la verdad. La Biblia dice en Juan 14:6 que ese camino es Cristo. Nosotros debemos señalar ese camino, guiarlos a Cristo. Y el Señor a través de su Espíritu Santo va a hacer la obra. Nada de esto es posible si el cristiano no desarrolla en sí mismo el hábito de leer la Biblia regularmente. No por encima solamente, sino con atención, cuidando de los detalles y comprendiendo lo que Dios nos está diciendo. No basta con solo leer, sino que el estudio, la meditación es necesaria. De esa manera podemos nosotros seguir firmes y adelantes de acuerdo a la voluntad del Padre. Y así como el apóstol Pablo escribe que sean nuestras palabras y nuestra actitud, él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Quiero dejarlos con un último versículo que se encuentra en Deuteronomio 31:6, donde dice, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Así que como partimos al comienzo, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Si aún tú no eres de estas huestes, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Date cuenta que sin Cristo no tienes nada y vas camino a la condenación. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y pedirle perdón a Dios por medio de Cristo. Y sin duda Él te va a dar ese perdón y vas a transformarte en un hijo de Dios. Solamente tienes que acudir a Él y pedirlo. Padre Santo, te ruego, Señor, que tú obres a través de este mensaje, toques el corazón de cada uno de nosotros los cristianos, que no desfallezcamos, sino todo lo contrario, que sigamos adelante con firmeza, respetando tu palabra, haciendo lo que tú nos ordenas y siendo lo más visible posible, de modo que quien nos vea a nosotros pueda ver en nosotros a Cristo. Te pedimos también por aquellos que aún no han tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Te ruego que tú toques sus corazones, que el Espíritu Santo les hable y que ellos puedan clamar, pedir perdón por sus pecados a Dios y decirle que aceptan a Jesucristo como su único Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.